¿Cuántos de ustedes conocen el himno Sublime Gracia? Levanten su mano, Sublime Gracia. Bueno, a los que no lo conocen, escuchemos una porción de este himno. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Muy bien, ya todos estamos familiarizados con este himno, así que la historia que les voy a contar es del autor de este himno, el hombre que escribió este precioso himno conocido en español como Sublime Gracia y conocido en inglés como Amazing Grace. Él se llamaba John Newton y nació en 1725, imagínense, 300 años atrás. Él nació en Londres. Su mamá era una mujer piadosa, quien le enseñó la fe cristiana con amor y paciencia. Desafortunadamente, ella murió cuando él tenía tan solo 7 años. A los 11 años, ya navegaba John Newton con su padre, un capitán mercante. Con el tiempo, él abandonó por completo la fe en Dios que le inculcó su mamá y se convirtió en un marinero rebelde, blasfemo e infiel. A los 18 años desertó de la Marina Real y terminó esclavizado en Sierra Leona por una comerciante africana que lo maltrató brutalmente, obligándolo a comer de los restos que dejaban los esclavos que él mismo ayudaba a capturar. Rescatado por un capitán amigo de su padre, se unió a la tripulación del barco Greyhound rumbo a Inglaterra. El 10 de marzo de 1748, fecha que Newton celebró toda su vida como el día de su conversión a Jesús, ese día una tormenta feroz azotó el barco frente a las costas de Irlanda. Newton, aterrorizado, vio a un compañero ser arrastrado por las olas. Él decidió entonces atarse al barco para que no se lo llevara la corriente. Y clamó a Dios por misericordia por primera vez en años. Señor, ten misericordia de mí. La tormenta se calmó y él atribuyó su salvación a la gracia divina. John Newton continuó en el comercio de esclavos y se convirtió en capitán de sus propios barcos hasta que en 1764 fue ordenado como pastor al noreste de Londres. Allí, con el poeta William Cowper, escribió himnos como Sublime Gracia, reflejando su propia historia. Un infeliz perdido, hallado por gracia sublime. Newton jugó un rol clave como mentor espiritual y consejero del parlamentario William Wilberforce, quien luchó para abolir el comercio de esclavos en el Reino Unido. En 1788, Newton publicó un panfleto que expuso las atrocidades de la esclavitud basadas en las vivencias que él mismo había experimentado. Esto fortaleció el caso de Wilberforce ante el Parlamento. Y Wilberforce citó a Newton en debates y lo vio como un guía moral. Newton pastoreó en Londres hasta su muerte en 1807, tiempo suficiente para ver la aprobación de la ley de prohibición del comercio de esclavos, impulsada por Wilberforce, con quien tenían en común su fe en Jesús. Permítame traer esta historia de la vida real al mensaje de hoy, porque esta es una ilustración de la gracia de Dios que toma a un hombre completamente rebelde, un hombre huyendo de Dios, y lo transforma en un instrumento de su gracia. Y esto es precisamente lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. El mensaje de hoy es el segundo en la serie que hemos titulado Cuando huyo de Dios, basado en el libro de Jonás. La semana pasada iniciamos con el primer mensaje donde cubrimos el capítulo 1, excepto el último versículo que lo vamos a retomar hoy. Y hoy nos enfocaremos en el capítulo 2. Si no han visto ese mensaje, no se lo pierdan. Pueden ir a nuestra página web, miiglesia.es, y allí lo pueden escuchar. Así que habíamos quedado la semana pasada en la parte de la historia
Cuando Jonás es lanzado al mar, porque se hace evidente que la tormenta que estaba experimentando el barco es por culpa de él, porque él estaba huyendo de Dios. Y por eso entonces finalmente queda Jonás en el mar, en medio de una tormenta, aparentemente sin salida, aparentemente sin salvación, como que todo había llegado a su final. El mensaje de hoy lo he titulado 5 pasos para restaurar mi vida. Y es precisamente este el tema del capítulo 2. El capítulo 2 habla de la restauración de Jonás en su vida. Y allí vemos 5 pasos en la vida de este hombre que nosotros también podemos tomar para que nuestras vidas también sean restauradas. Tal vez hoy te encuentras con tu matrimonio tirado en el mar, a punto de ahogarse por completo. De repente tú mismo te sientes como que ya no hay salida, como que la situación en la que tú te encuentras no hay esperanza alguna. Quizás lo perdiste todo, financieramente, emocionalmente, y te sientes a punto de ahogarte. O por otra parte, quizás crees que estás bien y que no necesitas a Dios, y entonces te estás ahogando en el mar del orgullo y la autosuficiencia. Pero vamos a iniciar leyendo el último versículo del capítulo 1 para ver qué sucedió después de que Jonás es lanzado al mar en medio de una tormenta. Obviamente se está ahogando. Dice el versículo 17: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este es uno de los eventos más famosos de la Biblia. Y es uno de los pasajes que es más tropiezo para muchas personas que intentan explicar cómo pudo eso ser posible. Algunos hacen análisis anatómicos de algunos peces candidatos a ser quizás el más opcionado para ser el que se tragó a Jonás. Se habla del tiburón ballena. Oh, sí, tiene la boca suficientemente grande, pero su esófago es muy pequeño y un humano no cabría por ahí, entonces ese está descartado. El más opcionado es la ballena conocida como el cachalote, que es el depredador dentado más grande del mundo, en donde cabe perfectamente un humano en su estómago. Sin embargo, el punto del pasaje no es qué tipo de pez se tragó a Jonás. Eso no es lo relevante, porque al final del día, cualquier pez que sea, se requería de la mano de Dios, se requería de un milagro para que la persona sobreviviera en el estómago de un animal durante 3 días y 3 noches. El punto es que Dios soberanamente permitió que Jonás sobreviviera sobrenaturalmente dentro de ese pez. Así que no perdamos el enfoque en esos detalles, que finalmente todo apunta a la mano todopoderosa de Dios. No hay de otra. Veamos entonces qué hizo Jonás en esa circunstancia. 5 pasos para restaurar mi vida. ¿Qué debo hacer cuando me encuentre yo en una situación, quizás por mi propia culpa, por andar huyendo de Dios, por tomar decisiones independientes de Dios? ¿Qué debo hacer? El primer paso que nos enseña Jonás es, 1, tienen sus notas para que completen allí, acudir a Dios. Ese es el primer paso que necesitas tomar tú hoy. Debes acudir a Dios. Lo obvio es que si estamos huyendo de Dios, hagamos un alto en el camino y ahora acudamos a Él. Si has estado huyendo de su llamado a una relación con Él, si has estado huyendo de su llamado a una misión para Él, debes entonces tomar una decisión y acudir a Dios. Miren lo que hizo Jonás, versículo 1 del capítulo 2. Entonces, en medio de esa circunstancia, en medio de estar en el vientre de un pez, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Eso fue lo primero que él hizo. Acudió a Dios desde la circunstancia difícil en la que se encontraba. Él tomó la mejor decisión y fue acudir a Dios. Ora desde esa situación difícil.
La pregunta no es si se lo tragó o no se lo tragó un pez. Yo creo que sí, porque Dios, el Dios en el que yo creo es tan grande que Él gobierna sobre los animales, Él gobierna sobre la vida, Él gobierna sobre el oxígeno en el estómago de un pez, Él gobierna sobre los ácidos gástricos de un pez, Él gobierna sobre todas las cosas. Así que para mí no es difícil creer que Dios pudo haber enviado un pez para que se tragara a Jonás y lo salvara de la muerte en medio del mar. Así que la pregunta no es esa, la pregunta es: ¿cuál es el vientre del pez en el que tú te encuentras hoy? Quizás es una situación difícil financiera, quizás es una situación difícil de salud, quizás es una situación difícil matrimonial, relacional, con tu familia. Quizás es una situación migratoria. ¿Cuál es la situación difícil en la que hoy te encuentras? Y la otra pregunta es si terminaste ahí por andar huyendo de Dios. Pero cualquiera que sea la circunstancia, aprendemos de Jonás que hay pasos hacia la restauración. Y el primero es acudir a Dios. Ora a Dios, busca a Dios. Y te felicito porque el hecho de que hoy estés aquí es porque estás acudiendo a Dios, estás buscando a Dios. Este es el primer paso que tú estás dando para salir de ese pez en el que te encuentras, esa situación difícil en la que te encuentras. Algo interesante es que acudir a Dios se ve aquí reflejado en la oración. Es sencillo, dice aquí: Jonás oró al Señor. Sin embargo, cuando uno analiza esta oración, que es el resto del capítulo 2, en esta oración hay 11 referencias directas a otros pasajes del Antiguo Testamento. En este capítulo 2, Jonás trajo 11 pasajes, 9 citas de los Salmos, una de Lamentaciones y una de Job. Jonás buscó a Dios en oración y Jonás buscó a Dios trayendo la palabra de Dios a su vida. Eso fue lo que hizo Jonás. Y ese es ese primer paso de acudir a Dios. Vamos a acudir a Él en oración y vamos a acudir a Él en su palabra para que su verdad alinee mis equivocados pensamientos, mis equivocadas filosofías que me han llevado al punto donde estoy hoy y me van a llevar a una alineación con la perfecta voluntad de Dios. Versículo 2. Este es el contenido de la oración de Jonás. Dice: en mi gran aflicción clamé al Señor. ¿Cuál aflicción? Pues al hombre lo tiran de un barco en medio de una tormenta. La descripción de la tormenta en el capítulo 1 era una tormenta terrible. Era una tormenta que estaba a punto de destruir un barco. Era una tormenta que estaba a punto de hundir un barco. Las olas debían azotar con furia ese barco. Ahora imagínense ustedes estar en el agua en medio de semejante tormenta. Obviamente allí, él sabiendo que lo único que le esperaba era ahogarse, él sabiendo que lo único que le esperaba era la muerte, en ese momento dice: clamé al Señor y Él me respondió. ¿Cómo le respondió? Enviando un pez para que se lo tragara. De pronto la aflicción en la que tú estás, que ves tan terrible en tu vida, de pronto esa es la manifestación más grande del amor de Dios por ti. Quizás la enfermedad en la que tú te encuentras pueda ser la manifestación más grande del amor de Dios para contigo. Y tú dirás: ¿pero de qué está hablando? ¿Cómo puede decir que la situación en la que yo estoy, que es difícil, es dolorosa, es terrible, cómo puede decir que esa situación puede ser la manifestación del amor de Dios cuando me está afligiendo, me está doliendo, me está torturando? Bueno, porque es que esa situación difícil te está guardando de la muerte. Te está guardando quizás de la muerte eterna sin Dios. Te está guardando quizás de que acaben tus días antes de lo que tú quisieras. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Es por eso que esa idea de que Dios te va a sanar ya es equivocada. A Dios no le interesa tu salud física por encima de tu salud espiritual. El mismo Señor Jesús dice que de qué nos sirve entrar completos
al infierno, dice él, sería mejor entrar sin una mano, sin un ojo, sin un pie al reino de los cielos. ¿De qué nos sirve esas falsas ideologías de que Dios te va a sanar ya y yo proclamo? Tú no sabes nada de la voluntad de Dios. Tú no puedes proclamar nada, tú no sabes si Dios está usando esa situación difícil en tu vida, esa presión, esa enfermedad, esa angustia para llevarte a Él, para alinearte a su voluntad, que es lo más importante finalmente. A la final, si vienes a Jesús, serás sanado eternamente. Tendrás un cuerpo nuevo en la eternidad y tendrás vida eterna. Así que si Dios está usando esta situación difícil en tu vida para llevarte a Él, entonces estás alineándote con el pensamiento de Dios. Y por eso Él dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé. El hombre ya estaba seguramente quedándose sin oxígeno. Y tú, Señor, me escuchaste. Dios nos escucha. Dios sabe nuestra aflicción. El problema es que nosotros no buscamos su rostro, buscamos su mano. Ay, dame, ay, alivíame, ay, quítame el dolor, ay, dame los papeles, ay, dame aquello. Pero no buscamos su rostro. Y ese es el problema. Dios desea que busquemos su rostro. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Dios te va a responder, no como tú quieres. Jonás no se estaría esperando que se lo tragara un pez. Pero él clamó al Señor y Dios le respondió. No quizás como él quería, pero le salvó la vida. No quizás como él quería, pero Dios intervino. Y como veremos al final, lo dejó en tierra firme. Y tú, Señor, me escuchaste. En el momento en que toda la esperanza se había esfumado, desde la tierra de los muertos, Jonás clamó a Dios. Si clamas a Dios para buscarlo a Él por quien Él es, Él te va a escuchar, Él te va a responder. Versículo 3. Pues me habías echado a lo profundo. Él sabía, Jonás sabía quién era soberano, quién estaba en control. Él sabía que en la situación de estar allí ahogándose en medio del mar era por su desobediencia, y él entendía que Dios estaba disciplinándolo. Una cosa es la disciplina para corrección y otra cosa es el juicio para destrucción. Dios a sus hijos los disciplina, y a los que no son sus hijos, su ira reposa sobre ellos. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solo somos hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, los que creen en su nombre y le recibimos. Los que creemos en Cristo, su Hijo, la única provisión, y lo recibimos en nuestra vida, solo ellos entonces somos hijos de Dios. Y entonces Dios nos va a disciplinar como sus hijos para corregirnos. En el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Jonás sabía que Dios tenía el control absoluto sobre aún las olas mismas que estaban envolviéndolo en medio de ese momento angustiante de estar perdiendo la vida allí en el mar, luchando inútilmente contra una fuerte tormenta. Así que Jonás reconoce la mano de Dios, la soberanía de Dios. Jonás acude a la verdad y reconoce que Dios lo estaba disciplinando. Y nos tenemos que alinear a la palabra de Dios, porque hay ideas, hay mitos acerca de Dios. Hay gente que dice, ay, Dios no castiga. Leamos la Biblia y vamos a ver el juicio de Dios cayendo sobre los que no creen en Él de una manera terrible. Y a veces tenemos, ay, Dios no castiga ni con rejo ni con palo. A veces sí. A veces sí nos da rejo, a veces sí nos da palo, y a veces nos manda un pez para que nos libre de la muerte o nos libre de algo peor. Bien, segundo paso. ¿Cuál es el siguiente paso para restaurar mi vida? Lo primero es acudir a Dios, y lo segundo es abandonar el pecado. Debemos abandonar aquello por lo cual estamos siendo disciplinados. Debemos abandonar aquello por lo cual llegamos a esa situación difícil en la que nos encontramos. Y a veces nos molestamos con Dios. A veces decimos, ah, Dios, tú eres malo conmigo.
¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué me sucede esto? Es injusto y nos molestamos con Dios. Pero nos olvidamos que la mayoría de problemas en los que nos encontramos es la mayoría de problemas en los que nosotros mismos nos hemos metido. Así que cuando acudimos a Dios, el segundo paso es abandonar aquello por lo cual estamos siendo disciplinados. Dice el versículo 4, entonces dije, ahí sigue orando Jonás, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Aquí hay una expresión de redireccionamiento. Volveré a mirar, voy huyendo de ti, pero en este momento volveré atrás, volveré a mirar, haré un cambio, daré un medio giro, 180 grados, volveré a mirar hacia tu santo templo. El santo templo hablaba obviamente del templo en Jerusalén. Y el templo era donde estaba la presencia de Dios. Así que él lo que está hablando es de volver a la presencia de Dios, de abandonar el camino lejos de Dios, de abandonar el huir de Dios para volver a contemplar, a habitar en la presencia de Dios. Hay un cambio radical de dirección, hay un cambio de enfoque, hay un cambio de prioridad. Y eso es a lo que Dios nos está llamando. Queremos un cambio de vida, pero no queremos abandonar lo que nos destruye. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Versículo 5, me rodearon las aguas hasta el alma y el gran abismo me envolvió. Se estaba hundiendo, se estaba ahogando el hombre. Las algas se enredaron en mi cabeza. Sentía las algas. Quizás estaba tocando fondo. No sabemos qué tan profundo estaba allí. De pronto eran las algas que estaban flotando por allí, pero como quiera el hombre se estaba muriendo. Así que la situación en la que se encontraba Jonás no era fácil. Estaba a punto de morir en medio del mar. Versículo 6, descendí hasta las raíces de los montes, estoy en lo profundo. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. No puedo salir de aquí, estoy como encerrado para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Familia, es posible que la situación en la que tú estás, ya sea porque es fruto de estar huyendo de Dios o porque simplemente la consecuencia del pecado de otro y yo estoy pagando las consecuencias, como sea, es posible que esa situación en la que te encuentras, difícil y todo, sea la manera de Dios de restaurar tu vida. Quizás esa sea la manera en que Dios está llamando la atención de tu vida para que hoy estés aquí dispuesto a dar pasos para que tu vida, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, con los demás, tus finanzas, tu trabajo, tu vida entera sea restaurada. Es posible. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. ¿Por qué es relevante esta expresión? Porque cuando decimos Señor, pues es que Él es nuestra autoridad. Cuando decimos Señor es porque Él gobierna nuestra vida. Él es mi Señor, o sea, yo soy su esclavo. Yo soy el que le sirve. Yo soy el que hago lo que dice mi Señor. Así que cuando yo diga Señor, recuerda, si tú le dices Señor, por eso Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces cuando decimos Señor, estoy reconociendo que tú diriges mi vida, tú eres el que gobierna, tú eres la autoridad máxima, tú eres el que me dice lo que yo tengo que hacer. Entonces Jonás vuelve a sujetarse, a ponerse bajo la autoridad de Dios soberano y todopoderoso. Dios mío, dice acá. Cuando ya todo parecía que el mar sería el lecho de muerte de Jonás, el Señor lo saca de ahí por medio de un pez. Versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, ya, ahí sí como dicen, ya estaba viendo la luz al final del túnel. Del Señor me acordé. A veces necesitamos llegar ahí. De pronto, si tú no has llegado ahí, bienaventurado eres, porque no te ha sido necesario llegar ahí. Quizás hoy estás aquí porque estás a punto a quedar tirado en medio de un mar, de una circunstancia difícil, y Dios quiere guardarte de semejante circunstancia y te está advirtiendo para que hoy acudas a Él y hoy abandones tu vida de pecado. Del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Acude hoy a Dios, búscalo, no endurezcas
tu corazón. Ríndete por completo a Él. Dale la espalda a la vida que te está llevando a la destrucción. Solo tú puedes tomar esa decisión, nadie más. Punto número 3, para completar la palabra aquí: aceptar su misericordia. Hemos hablado de acudir a Dios, de abandonar el pecado, y ahora vamos a aceptar su misericordia. Dice el versículo 8: los que confían en ídolos vanos, hablando de Dios, su propia misericordia abandonan. Lo importante es entender que Jonás termina en el vientre de un pez gigante por la misericordia de Dios. He escuchado muchos testimonios de personas que han pasado situaciones tan difíciles, pero asimismo testifican y dicen: si no hubiese sido por esa enfermedad, por esa tragedia, por ese dolor, por esa angustia, por ese pez gigante que me tragó, no estaría hoy caminando con Dios. Esta misericordia es una nueva oportunidad para ti. Misericordia significa que Dios no te da lo que tú mereces. Misericordia significa que Dios no me da lo que yo merezco. ¿Qué es lo que merecemos? El juicio eterno. Porque somos contumaces, orgullosos, rebeldes. Pero en su misericordia nos ha dado a su Hijo Jesús para que en Él encontremos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Porque no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia, cuando no nos da lo que merecemos. Gracia es cuando se nos da lo que no merecemos. En su misericordia Dios salva a Jonás, lo mete allí en el estómago de un pez gigante, y la situación no debió ser nada agradable. Imagínense el olor, imagínense los ácidos gástricos, 3 días y 3 noches. Imagínense el calor, imagínense el poco oxígeno. No debió ser nada fácil. Punto número 4. Entonces acepta la misericordia. Acepta esa misericordia. Recibe como de Dios eso que estás tú pasando, por difícil que seas. No lo culpes a Él. Él quiere restaurar tu vida, y quizás esta situación en la que estás es la respuesta de Dios a tus mismas oraciones. Punto 4. Abrazar la salvación. Dice el versículo 9: pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Recordemos, Él está en el Antiguo Testamento, donde el sistema funcionaba que se traían ofrendas y sacrificios al templo para adorar a Dios. Hoy día nuestra vida es el sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Lo que prometí, pagaré. ¿Qué le prometiste al Señor? De pronto te pasó como Isaac Newton. De pronto fuiste criado en la fe y de repente te alejaste de Él. De repente te olvidaste de Él. De repente llegaste a este país y nunca más volviste a buscarlo. Jonás seguramente le había hecho promesas al Señor como profeta. Recordemos que él era un profeta. Seguramente le había prometido obedecerle. Y ahora en medio de la consecuencia dice: lo que prometí pagaré, Señor. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y luego dice una declaración maravillosa: la salvación es del Señor. Jonás no dice: yo me salvé. Jonás no dice: el pez me salvó. Jonás no dice: mi oración me salvó. Lo que proclama con voz de acción de gracias es: la salvación es del Señor, y doy gracias al Señor. Esta es la frase más poderosa de todo el capítulo 2. Este es el centro de este capítulo, y podríamos decir el versículo clave de todo el libro. La salvación es del Señor. Jonás entiende por fin que la salvación no proviene de él, no proviene de sus méritos, no proviene de sus esfuerzos, solo viene de Dios. Y él abraza esa verdad. Dios es el único Salvador. Yo no tengo nada que aportar, solo puedo ofrecerle alabanza y una vida que refleje mi adoración. Él se compromete a obedecer. Él abraza la idea: Señor, tú eres mi Salvador. Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 39, cuando le piden una señal: haznos un milagro, danos un show,
Danos un espectáculo, que es el enfoque triste de muchas iglesias hoy, ¿no? El espectáculo, el show. Mateo 12:39 dice, pero él, recuerden, pero en contraste de su corazón especulativo, fantasioso, pero él, Jesús, respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal. Están enfocados solo en el espectáculo, en el show, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Si ustedes se preguntan si lo de Jonás era cierto, bueno, Jesús creía que era cierto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esos 3 días y 3 noches, símbolo de sepultura, símbolo de muerte. La señal que se le daría a la generación de la humanidad es la señal de la muerte del Hijo de Dios, que estaría también 3 días y 3 noches, y para nosotros es pasado, estuvo. Mientras Jesús estaba vivo, Dios dijo estará hacia el futuro. Los que estaban antes de Cristo apuntaban a Cristo y eran salvos por su fe en el Mesías. Los que hemos ahora nacido después de Cristo, ahora nuestra fe es puesta en la cruz, mirando hacia atrás, hacia el pasado, en esa señal, en que la salvación es del Señor, en que la única manera de recibir la salvación es por medio de lo que Dios ha ofrecido, del único medio que Dios ha dado, de la única manera en que Dios ha establecido que los hombres podamos ser salvos, y ese es Jesucristo. No hay otra. No es una iglesia, no es una religión. Esta iglesia no te va a salvar, tu religión no te va a salvar. El único que te va a salvar a ti, el único que me va a salvar a mí es Jesucristo. Y el hecho de que Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, estuvo allí sepultado, porque murió por tus pecados, por mis pecados, para darnos ahora la vida eterna. Entonces Jesús nos apunta a que lo que vemos aquí en el capítulo 2 de Jonás, este hombre metido allí en este pez 3 días y 3 noches, allí en medio de eso es que Jonás encuentra la salvación, es que Jonás abraza la salvación, es que Jonás entiende que la salvación viene del Señor. Así que ojalá tú hoy tengas certeza de que has abrazado esa salvación. Y punto final, número 5. Avanzar en obediencia. ¿Cómo puedes restaurar tu vida? Ahora avanza. Una vez que has abrazado la salvación, una vez que rindes tu vida a Cristo, una vez que te rindes a Él de manera definitiva con todo tu ser, una vez que vienes y reconoces tu pecado como lo hizo Jonás, una vez que vienes y estás dispuesto a abandonar tu pecado como lo hizo Jonás, entonces ahora 5, avanza en obediencia. Ese es el 5º paso, avanzar en obediencia. Versículo 10, final del capítulo 2 dice, entonces el Señor dio orden al pez. Me encanta, el Señor dio orden al pez. Sigue la soberanía de Dios exaltada. Sigue el control supremo del Dios Todopoderoso manifiesta, haciendo un despliegue absoluto sobre las olas, sobre los vientos, sobre la tempestad, sobre los animales, sobre la vida, sobre la muerte. Y este vomitó a Jonás en tierra firme. Y de repente, quizás Jonás se miraría allí en la playa. Estoy seguro que Dios lo devolvió a Jope, de donde salió, y le dijo, bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Así como cuando los niños pegan un grito o hacen algo malo, ok, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a empezar de cero. Y quizás Dios lo devuelve a Jonás allí a Jope, y el hombre queda ahí en la playa, ahora lleno de jugos gástricos de pescado, oliendo terrible, sin haber comido nada, 3 días y 3 noches, exhausto, cansado, pero con una nueva oportunidad. De pronto tú te encuentras en esa situación, cansado, fatigado, aburrido, desesperado, sin esperanza, pero ahora Dios te ha dado una nueva oportunidad. Avanza ahora en obediencia. Avanza ahora, y Dios irá lidiando con las consecuencias de tu vida, las consecuencias de tu pecado.
Dios me rescata justo donde estoy yo. No puedo esperar a que yo me pueda limpiar a mí mismo. Estoy en el vientre de un pez. ¿Cómo voy a poder limpiarme a mí mismo? Necesitas que Dios intervenga, que Dios haga algo. Y es allí donde la restauración sucede, cuando vuelvo a Dios, cuando dejo mi pecado, cuando camino en obediencia. Recordemos a John Newton. Él también tuvo una experiencia en medio de una tormenta, ¿recuerdan? Él decidió allí amarrarse al barco. Dijo, esto me va a lanzar, esto voy a perecer aquí. Y allí se arrepintió. Allí decidió abandonar su camino equivocado, cambiar de rumbo, porque Dios allí le dio una segunda oportunidad y él avanzó en obediencia. En la tumba de John Newton dice su epitafio. De hecho, esta es la imagen de la tumba real. Obviamente usamos inteligencia artificial para meterle la oración ahí en español. Y él dice: una vez infiel y libertino, servidor de esclavos en África, por la rica misericordia, o sea, Dios no le dio lo que él merecía, fue misericordioso. Por la rica misericordia, nuestro Señor Jesucristo fue preservado. ¿Quién? Este infiel y libertino fue preservado, restaurado, perdonado y comisionado para predicar la fe que mucho tiempo se esforzó por destruir. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. No importa en el momento en que te encuentres. Dios quiere restaurarte. Dios quiere hacer algo nuevo. Pero necesitas acudir a Dios. Necesitas abandonar el pecado. Necesitas aceptar su misericordia. Necesitas abrazar la salvación, abrazando a Cristo con toda tu fuerza. Y necesitas avanzar en obediencia. Vamos a orar.